Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Oman, este programa de Radio Sfarad, donde hablamos de historias del arte y el judaísmo o de las artes del judaísmo en la historia, no lo sabemos muy bien ya. Hoy tenemos, como decía aquel verso de Valle Inclán, un monográfico cubista, futurista y estridente en el que vamos a descomponer la realidad artística en dos planos, el askenazí y el sfardi, el de Ámsterdam y el de Budapest. Nos vamos a ir hoy a una exposición del Museo Histórico del Judaísmo en el barrio judío de Ámsterdam. Y vamos a hacernos eco de una gran exposición que se titula Desde el fauvismo al surrealismo, la vanguardia judía en Hungría. Es la tercera parte de una serie de exposiciones que el Museo Histórico del Judaísmo en Ámsterdam está realizando sobre las vanguardias judías. Ya lo hizo con Rumanía y con Rusia y ahora ha sido el turno de Hungría. Ha reunido, con colaboración de varias instituciones estatales y privadas de Holanda, de Alemania, de Bélgica y de Hungría, a 19 artistas húngaros, vanguardistas y hebreos. La exposición se inaugura el 29 de mayo, se clausura el 24 de julio y con nombres como Bela Kadar, Bela Chobel, Mogol Nagy, Robert Berenice e incluso también nombres no tan consagrados dentro de la historia del arte. Bueno, muchos de ellos también relacionados con Holanda, no solamente de una manera artística, sino también de una manera tremendamente personal, porque algunos de ellos tuvieron que estar como soldados en Holanda en la época de la Primera Guerra Mundial. La pintura húngara no es que sea tan conocida como puede ser, por ejemplo, la escuela francesa, aunque la pintura húngara tiene mucho que ver, como vamos a ver, con la pintura, si no francesa, sí con origen en Francia. Pero para entender un poco lo que es el mundo de la pintura húngara en el mundo de las vanguardias, tenemos que irnos hacia un contexto que nos lleva hasta la época de lo que se dio en llamar como el Ausgleich, el compromiso austrohúngaro, una etapa de la historia del Imperio Austrohúngaro que se delimita entre los años 1867 y 1918, en la cual el emperador Francisco José I, esposo de Isabel de Baviera, más conocida por Sisi, llega a un acuerdo con la desmembración nacionalista que propone el mundo húngaro, una monarquía dual y que pasa a ser conocido como el Imperio Austrohúngaro. Todo esto viene acompañado de un gran desarrollo industrial y financiero. Por ejemplo, es el motivo de la creación de ese emblemático Café New York en Budapest, creado para alojar a los agentes de una gran agencia de seguros norteamericana. Bueno, hay un gran desarrollo industrial, también es una época en la que ya la revolución industrial está totalmente expandida por toda Europa, pero no así a nivel sociológico. En estos momentos en Hungría hay graves deficiencias, como por ejemplo puede ser bastante evidente y elocuente el que solamente un 16% de la población estuviera alfabetizada. Por un lado, además, tenemos que con la época del compromiso austrohúngaro, el mundo conservador de la antigua nobleza rural emigra hacia los centros urbanos para hacerse con el mundo de la administración pública
y seguir ostentando cierto poder. Y por otro lado, por el lado ya más liberal, si cabe decir, tenemos a la alta burguesía que está haciendo negocios con este desarrollo industrial del que estábamos hablando, que es en el que se encuentra la comunidad judía de Hungría mayoritariamente. En estos momentos, el 23% de la población de la ciudad de Budapest era judío, pero también tenemos que hacernos eco de que había un partido antisemita que, por ejemplo, en 1883 tenía 17 diputados luchando en contra de la presencia de judaísmo en Budapest. Budapest, o como lo llegó a llamar el alcalde de Viena en alguna ocasión, Judapest, de la cantidad de judíos que había en Hungría en este momento y que dejarían de estar. Visto el contexto histórico-social, vamos a pasar a conocer un poco el mundo de la pintura húngara desde el final, desde la última década del siglo XIX hacia la mitad del siglo XX, que es cuando triunfan en el mundo las vanguardias. Tenemos dos épocas en la historia de la pintura húngara. Tenemos, por un lado, una primera época que abarca hasta la Primera Guerra Mundial, y luego tenemos lo que es el periodo de entreguerras. Primero teníamos la Primera Guerra Mundial y luego tenemos la llegada de la República, del nazismo y, por si fuera poco, el comunismo. Bueno, las vanguardias artísticas llegaron a Hungría de la mano de un artista no judío, Josef Rippel Runei, que es el introductor de la vanguardia en Hungría, después de haber pasado por Francia, como la mayoría de los artistas de los que vamos a estar hablando. Después habíamos tenido mucho eco con el mundo del postimpresionismo de la mano de Csibadar, Csontabáry, Koska. Y, por otro lado, tenemos la escuela de Nagybania. La escuela de Nagybania es de tendencias germanas, es una academia privada, pero que además de privada podía dar clases incluso gratuitas si alguien tenía talento y no se lo podía pagar, y que viene del mundo del naturalismo. Esa forma de realismo donde lo que importa no es el objeto y la técnica academicista con la que se representan las cosas, sino el aspecto psicológico que se desprende del objeto representado. Y estamos aquí ya de algún modo anticipando la relación que hay entre el expresionismo con el naturalismo. Por otro lado, tenemos el grupo de los 8, que ya es una evolución del postimpresionismo francés, ya pasando por el fauvismo, la fiereza del mundo del color, y que vienen todos los 8 componentes del grupo llamado Los 8 de la celebérrima Academia Francesa de Pintura en París, la Académie Julian. Bueno, por otro lado, también tenemos que hacernos eco de un personaje llamado Ernest Lajos, que era hijo de un gran comerciante de Budapest y que renunció a tener una gran carrera como hombre de negocios, haciéndose cargo de la herencia de su padre, dedicándose por completo en cuerpo y alma a la historia del arte moderno y contemporáneo. Se llama, como digo, Ernest Lajos, y en 1912 creó
un museo tal cual no se había visto todavía en el mundo, un museo que en su primera planta tenía, además de una colección permanente y privada, salas para colecciones itinerantes, cines, apartamentos en alquiler para quien pudiera pagárselo. Estamos en pleno centro de Budapest, al lado de la ópera y de la gran sinagoga, y también estudios para talleres de artistas. Este señor, Ernest Lajos, fallecido en 1939, dejó un museo modernista fabuloso que ha tratado de ser rehabilitado en varias ocasiones y ahora ya no existe, pero en su lugar queda algo judío, que es que hoy este edificio es el centro de fotografía Robert Capa, un gran fotógrafo judío muy conocido en España por ser el gran fotógrafo del desastre de la Guerra Civil Española. Bueno, vamos a seguir con pintura. Vamos a seguir con la pintura húngara de vanguardia, que en 1918-19, es decir, al finales de la Primera Guerra Mundial, ya se reúne en torno a la revista TET, en húngaro Acción. Y luego pasamos a una etapa, ya la etapa de entreguerras, en la que sí hay dos grandes nombres que dominan la situación, que son, por un lado, Robert Bereny, representado en esta exposición de Ámsterdam, un gran discípulo de la École de París, y István Farkas, que ya va hacia el nihilismo, hacia el existencialismo, hacia una versión muy amarga de la interpretación de la vida. Bueno, Robert Bereny, como digo, está representado en esta exposición que se realiza en el Museo Histórico de Ámsterdam y representa junto a Bela Chobel uno de los dos grandes nombres del grupo de los Ocho. Bereny está formado, como digo, en la Academia de Julian de París, está completamente influenciado por Cézanne y llegó también a exponer en el Salón de Otoño. Recibió también toda la lección muy aprendida de los fauvistas y luego se dedicaría al expresionismo y al cubismo. En la Segunda Guerra Mundial él vivía en Budapest, su obra fue destruida por efectos de la guerra y hasta 1953 se dedicó a ser profesor de lo que hoy es la Escuela de Bellas Artes de Hungría. Bela Chobel, también del grupo de los Ocho, ya era otra generación. Él, de hecho, falleció en 1976, pero también viene del mundo de los posimpresionistas y con una evolución que pasa del fauvismo al cubismo y al surrealismo. Y Bela Chobel, por ejemplo, es uno de estos que luchó en Holanda en la Primera Guerra Mundial. Nunca acabó de dejar París y nunca dejó de vivir en Budapest. Hubo una época que estuvo viviendo a caballo entre los dos sitios, pero al final acabó en París, donde falleció, ya digo, en el año de 1976. Y después tenemos otro gran nombre, yo personalmente el que más me impresiona desde todos los puntos de vista, que es Béla Kadar. Béla Kadar también viene del mundo del fauvismo y luego derivará hacia el expresionismo alemán y tiene una gran evolución. La evolución de Béla Kadar parte de que él, nacido en 1877, es el
el hijo de un herrero, un señor que se dedica a el mundo del arte de una forma totalmente autodidacta, y que empieza pintando murales en Budapest y tiene una gran evolución que pasa desde, como digo, del cubismo al futurismo, pasando al neoprimitismo, al constructivismo, para acabar en la pintura metafísica. Él tiene la suerte de ser uno de estos becados en 1910 en París y tener acceso a un mundo cultural y artístico que le hace tener contactos con una serie de gente que le educa en el mundo del arte, y también está muy influenciado por el grupo del Jinete Azul y, a mi modo de ver, también sobre Marc Chagall. Marc Chagall también tiene mucho en común con Béla Kadar, Béla Kadar con Marc Chagall, y esto, cuando ves un cuadro de Béla Kadar, te das cuenta rápidamente de que las dimensiones de Marc Chagall en la historia del arte son tremendas, inconmensurables. Otro pintor que tenemos representado en esta exposición de Ámsterdam es Moholy Nagy, que quizás sea más conocido por ser un gran fotógrafo de los años 20 y sobre todo por estar relacionado con la Bauhaus, y no tanto por su obra pictórica, pero que también la tiene. Él emigró con su esposa, con la que formaba un tándem fantástico dentro del mundo de la fotografía, hacia Chicago, en Estados Unidos, y allí trataron de hacer evolucionar el mundo de la Bauhaus a través de un experimento fallido que llamaron la Neo-Bauhaus. Y también tenemos que hablar de pintores como Lajos Tihany, y perdón, mi pronunciación del húngaro tiene que ser nefasta, pero es que no hablo ni una sola palabra de húngaro. Un pintor que era sordomudo por una meningitis a los 11 años, pero que también pasó por la Academia de Julian en París, y que también fue un gran discípulo de Cézanne y formante del grupo de los 8. En 1919 él abandona Budapest para pasar a París y luego Berlín y Viena, pero al final pasó toda su vida en París. Otro gran pintor es Armand Schönberger, un gran retratista y a la vez paisajista industrial, también representado en esta exposición del Museo Histórico del Judaísmo en Ámsterdam, desde el fauvismo al surrealismo, vanguardia judía en Hungría. Cerramos este monográfico con una mención especial al catálogo de 160 páginas, editado en distintos idiomas por la editorial Warburg, y que podemos adquirir a través de los comercios digitales habituales, a través del conocimiento de su ISBN 946249189. Un catálogo fabuloso para hacerse una buena idea de la obra vanguardista de estos pintores húngaros expuestos en este magnífico museo que es el Museo Histórico del Judaísmo en Ámsterdam. Bueno, esto ha sido todo por hoy en A Oman. Volvemos en otro momento con cosas distintas.